Vamos a charlar con la doctora Sonia Harbin, que es especialista en neurocirugía, directora asociada de Staff Espinal Argentina, miembro de la Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva, miembro de la Asociación Médica Argentina de Oxígeno Ozonoterapia. Qué linda ozonoterapia, ¿eh? Es interesante. Sobre el tratamiento de columna. Tratamiento mínimamente invasivo, porque a los común de los mortales nos dice operación de columna y ya nos sentamos a hacer el bocho en todo sentido, ¿no? Y han avanzado mucho ustedes en esto, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros estamos siguiendo las corrientes internacionales, o sea, y cada vez más esto se está implementando en todos los órdenes de las especialidades quirúrgicas, de siempre preservar la estructura, ¿cierto? La cirugía hoy se reserva para casos puntuales. Siempre decimos que, bueno, que la base de la pirámide es los tratamientos de mínima invasión, donde uno respeta la estructura del raquis, trata de preservar lo que es justamente la movilidad, cuando esto se pierde porque hay una incompetencia discal, es decir, porque hay una hernia de disco o porque hay una artrosis facetaria, lo que lleva a que justamente las estructuras de más arriba, desde el nivel donde están afectados también se vayan afectando con el correr del tiempo. Tratamos de evitar la cirugía implementando técnicas de mínima agresión. Dentro de esas técnicas, bueno, hemos hablado en otros programas de la discólisis percutánea con ozono, la ozonoterapia paravertebral, pero también hay que nombrar a los espaciadores interespinosos. ¿Qué es eso? Los espaciadores interespinosos es un dispositivo que se coloca entre, estos se llaman apófisis interespinosas, se colocan entre una apófisis y otra, y si vos observás lo que sucede al abrir este espacio, si yo coloco acá, ¿sí? Un separador, al abrir este espacio del foramen, que es como llamamos los médicos a estos orificios, donde pasan los nervios, se va a ver más amplio gracias a ese separador. Y no va a morder el disco. Exacto, y podemos muchas veces con hernias pequeñas dejar la hernia sin tocarla y colocar un separador, evitando una cirugía mayor, ¿sí? Esta es una cirugía con una incisión mínima, que el paciente se está yendo a su casa a las 48 horas de internación y se restablece, se reintegra, digamos, a sus actividades habituales en 15 días. Siempre todos los que tienen una operación de columna tienen miedo a quedar paralíticos. Eso es una fantasía, eso sería mala praxis. Sí, pero eso es antes. Eso, no, en realidad eso no debería ocurrir. O sea, si eso ocurre, estamos hablando de mala praxis, porque uno no puede quedar paralítico por una cirugía, que es muy común esto que vos me decís. No, te lo digo para que lo... Claro, la gente lo dice en el consultorio, ay no, cirugía no, si quedo en silla de ruedas. Nadie puede quedar en sillas de ruedas por una cirugía de columna. Claro, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Por qué el dolor de espalda? Bueno, justamente hay muchas causas, o sea, desde causas musculares, osteoarticulares, la artrosis genera también, porque cuando uno va a ver la estructura del raquis ve que, por ejemplo, muchas veces estos orificios, sin llegar a tener una hernia de disco es esto, un disco fuera de su lugar que comprime una estructura, o sea, una raíz nerviosa que baja a la pierna. Los nervios que salen de la columna van a ir a inervar los distintos grupos musculares en nuestros miembros inferiores y a nivel cervical, los que salen de la parte cervical en los miembros superiores. Entonces, cualquier patología que toque el nervio, ¿sí?, o reduzca el orificio por donde sale ese nervio, va a generar dolor irradiado a la pierna. O sea que hay varias causas, desde artrosis, la artrosis también, al achicar estos orificios, o la hipertrofia facetaria, puede llevar a tener un dolor irradiado. El calor muchas veces se alivia, ¿por qué? Porque dilata, ¿no es cierto? Bueno, ahí... ¿O es psicológico? Bueno, no psicológico, pero sí, hay gente que le alivia más el frío, el calor, es una medida, digamos, física de aliviar el dolor, pero siempre hay que tratar la causa, porque uno puede aliviar y hacer analgesia, incluso con analgésicos, con bloqueos y demás, pero si no tratamos la causa va a seguir estando subyacente. Por eso es importante saber que estas técnicas de mínima invasión, ya sean ozono, o ya sea un separador interespinoso, radiofrecuencia o una nucleoplastía aspirativa, donde podemos aspirar en un núcleo que está herniado, llevan a resolver la causa, no es tratamiento del dolor, llevan a resolver la causa.
¿El ozono qué es? ¿Tiene algo que ver con la capa de ozono? Bueno, el ozono es un gas, sí, Sí. es el ozono que, bueno, que se ¿Está habla, de arriba? pero, claro, pero en realidad esto se extrae de aparatos, o sea, Ajá. el ozono se fabrica con equipos, que es importante también Perfecto. saber eso, equipos médicos, que están alimentados por oxígeno medicinal, oxígeno puro, y de ahí, a través de ese aparato se fabrica el ozono. El ozono que nosotros instauramos al paciente se da en dosis de microgramos por mililitros, ¿sí? Y es un ozono que se genera a través del oxígeno puro. Los resultados que tenemos son bastante más que una cirugía convencional. Los resultados están muchas veces casi paralelos a las cirugías. Se está hablando en España, nosotros bueno tenemos un porcentaje con técnicas de ozonoterapia, por ejemplo, de un 80-85%, los españoles tienen estadísticas mayores, ellos ya hablan de un 90-95% de éxito Con ozonoterapia. con ozonoterapia. Con ozonoterapia. Calma eso. Eso no solamente calma, sino te vuelvo a comentar que Cura. reduce, claro, reduce y resuelve muchas veces la patología y muchas veces evitamos las cirugías. Digamos que yo sé que están en Capital, en Neuquén, en Río Negro, Chubut, Mendoza, Mar del Plata y Necochea. Y en todas esas localidades tenemos la aparatología de primer nivel que tenemos en Buenos Aires. La verdad que tengo que decir con orgullo que sí, que nosotros, bueno, en la Argentina somos pioneros en tener acá ozonoterapia junto con, bueno, la Asociación Argentina de Oxígeno Ozonoterapia, donde somos muchos médicos trabajando y formados y además teniendo aparatología, como vos decís, de alto nivel y de Claro, mucha tecnología porque que es cara. y que bueno, es importante que la gente sepa que siempre que se vaya a hacer una técnica de ozonoterapia, si bien el ozono es un gas muy noble, debe ser aplicada por una Bien. persona, por un médico capacitado, ¿sí? Y con un aparato que sea un aparato de última generación y que, digamos, emita las concentraciones que debe emitir. Yo mirando esta columna así, hay gente, yo por ejemplo, a mí me gusta dormir en el suelo, cuando uno duerme en el suelo duro, es como que me despierto con menos dolores. ¿Por qué? En realidad uno recomienda, y desde siempre, para pacientes con patología de columna, un colchón más bien duro, porque al estar en un colchón blando, o sea, no tenemos la postura que deberíamos tener. Y lo ideal es dormir boca arriba o de costado, y no boca abajo. Eso es No la boca postura, abajo. y no boca abajo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Vamos ustedes. a seguir charlando sobre esta cuestión tan sensible a los humanos que es la columna, que además las personas, los animales no sufren de problemas de hernia de disco, ¿no? Exactamente. Estamos preparados para caminar en 4 patas, no en 2. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Vamos a un pequeño corte.